EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Si te preguntaran, ¿quieres ser feliz? Y te preguntaran también, ¿qué hago para ser feliz? Yo creo que todos contestaríamos, queremos ser felices. ¿Y cómo le hacemos para ser felices? Habíamos hablado del relativismo ético como una ideología que nos hace tomar decisiones por lo que me nace, me late, a veces decido de una forma, a veces de otra. En contraste con esto, el mundo de hoy se ha olvidado de una ciencia que se llama la ética. ¿Qué es la ética? Es la ciencia que me ayuda a tomar decisiones. Y esas decisiones siempre tienen un fundamento. Entonces, la ética, como ciencia, es rama de una ciencia más grandota que se llama la filosofía. La filosofía es la ciencia madre, es decir, esa es la mamá de las demás ciencias. La ética que estudia. La ética estudia lo que se llaman los actos humanos. La ética ser ciencia es una universal, es decir, a diferencia del relativismo ético, que nada en sí está bien o está mal, sino todo depende, ¿no? Como hacen los adolescentes. Los adolescentes llegan a un momento de su vida donde deciden de manera muy relativista. Si tú le preguntas a un adolescente si está bien o si está mal fumar, te va a decir, ¿no? Pues depende. Depende si le robas los cigarros a tu mamá, está mal. Si tú ahorras de tu torta y te los compras tú, pues está bien. Pues está mal si fumas enfrente de tus papás y los enojas y a lo mejor quemas el sillón de la sala de tu mamá. Pero ¿qué tiene de malo si tú fumas en la banqueta y después te echas tus chicles y ya no huele y tu mamá pues no se enoja? Ahí en ese caso es un gustito, ¿qué tiene de malo? Tristemente, esa edad de decisión de la adolescencia, de decidir de acuerdo a dependes, pues se va prolongando. Y entonces ahora tenemos gente a lo mejor de 60 años que decide como adolescente, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones matrimoniales, ¿no? Es que yo era fiel a mi esposa y mi esposa me gustaba mientras sentía maripositas en el estómago. Y ahorita ya no siento nada, pues entonces ya no tengo por qué ser fiel, ¿no? O mientras no estábamos arregaditos, o mientras yo no estaba panzón, o no sé, ¿sí? Entonces, ese es el relativismo ético, se decide de acuerdo a dependes. Y la ética no, la ética es una ciencia donde se usa el razonamiento. Al ser una ciencia es universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Que las cosas están bien en sí o mal en sí, no importa la época histórica ni las circunstancias. Por ejemplo, uno de los códigos más antiguos de ética que tenemos, o sea, el código de ética más claro es: haz el bien, evita el mal. Y después hay la primera bajada de la nube en la primera tablet, ¿no? Que ¿quién la hizo? Moisés. Moisés recibe de la nube, ¿no? Del cielo, y baja en una tablet, que es una piedra, ¿no? Un código de ética que son los mandamientos, que a una gran parte de la población del mundo, toda la judeocristiana, se sustenta en los mandamientos. Y ahí hay cosas que en sí están mal y lo opuesto está bien. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice no matarás y no hay excepciones. No dice no matarás excepto si el niñito viene enfermo, o no matarás excepto si el viejito ya no quiere vivir o la persona con cáncer ya no le quiere echar ganas a la vida, ¿no? Es no matarás. Es un precepto muy claro, especialmente para los que tenemos la vocación de médicos. ¿Para qué estudiamos tanto los médicos? Para cuidar la vida, para tutelar la vida, para salvar vidas. Porque ustedes llevan a un paciente, a su familiar, a un hospital, porque ahí hay quien les va a ayudar a salvarle la vida, ¿no? Entonces, pues un principio universal es un principio científico. ¿Por qué? Porque las cosas no cambian. Yo no puedo decir, bueno, en tal colonia
asaltan y matan tanto que en esa colonia o en ese barrio pues se convierte como bueno matar, sigue estando mal matar, aunque sea frecuente que lo hagan, ¿sí? Entonces la ciencia es universal en ese sentido. También es ciencia porque todas las ciencias tienen una metodología de estudio, es decir, tienen una forma totalmente racional, objetiva, científica, para llegar a verdades objetivas. Voy a poner aquí un ejemplo de una ciencia que se llama la biología, las médico-biológicas, y todos nos acordamos de nuestra época de secundaria cuando llevábamos el método científico, cuando nos llevaban al laboratorio. ¿Cuál es el primer paso del método científico? La observación de la realidad, ¿sí? Hoy parece que observamos la imaginación y planteamos hipótesis imaginativas, pero no, el método científico parte de la realidad. ¿Qué hacía Cristóbal Colón? Cristóbal Colón pasó meses esperando el donativo de los Reyes Católicos para construir sus barquitos y ahí estaba. Y él tenía inquietudes científicas. Él no solamente estaba sentado con su coco, sino él estaba sentado y observaba la realidad. Entonces a él le habían dicho que la Tierra era cuadrada, lo cual significaría cuadrado que vas así y cae. Que los barcos tendrían que desaparecer de jalón, ¿sí? Y él no veía eso. Él veía que el barco iba desapareciendo poco a poco. Primero la parte hasta abajo del barco, poco a poco se iba perdiendo, hasta que desaparecía la última puntita del mástil, ¿sí? Donde están las velas. Y entonces él dijo, eso no me checa. Lo que yo observo en la realidad no checa con lo que han propuesto. Y entonces, segundo paso del método científico, después de observar la realidad, dijo, voy a plantear una nueva hipótesis, que no es cierto que la Tierra es cuadrada, sino que la Tierra es redonda. Entonces, él plantea una hipótesis y dice, yo propongo que la Tierra es cuadrada, no es cuadrada, es redonda, y lo baso en observar de qué manera van desapareciendo los barcos. Tercer paso es hacer una investigación que puede ser de observación y un experimento o investigar hacia atrás qué conocimientos tenemos, entonces la investigación o experimentación. Cuarto paso, se obtienen los resultados y en el quinto paso se analiza. En el quinto paso puede decir que alguien diga, no, pues tu hipótesis es falsa, no es cierto lo que tú proponías, o sí, fue correcta tu hipótesis. Hay veces que esa hipótesis se demuestra más aún y pasa a ser una teoría, ¿no? Por ejemplo, tenemos la teoría de la evolución y hay veces que se demuestra totalmente esa teoría y llega a ser una ley. Las leyes en las ciencias naturales son pocas, esos sí son conocimientos inmutables, es decir, es algo que no va a cambiar. Cuando ustedes me escuchan hablando del inicio de la vida, pues yo les digo, se basa en las leyes de Mendel y es un conocimiento que no puede cambiar. Las teorías todavía pueden ser no correctas. Por ejemplo, la teoría de la evolución, mientras más conocemos y podemos leer genes y podemos leer mutaciones y todo, nos damos cuenta que está muy lejano de la verdad, que lo más probable es que no sea cierta, por eso se quedó en teoría, ¿sí? Cuando algo llega a ser una ley, es algo que ya está muy demostrado y ya no puede cambiar. Yo había dicho la ley de física, de la gravedad. Si yo suelto un objeto, se va para abajo. Esto no va a cambiar. Ya es un conocimiento que no puede cambiar. Pero la ciencia no se construye ni por votación, eso hace el relativismo ético, no se construye por opinión. Esas son las famosas verdades consensadas, verdades opinadas, donde a lo mejor le preguntan a una serie de gentes sobre un tema, lo están diciendo de manera incorrecta y piensan que como muchos opinan del tema así, ya es lo que es la verdad y no es cierto. Entonces, la ciencia no, la ciencia se construye bajo demostración y bajo una metodología claramente científica. Una vez que se construye así la ciencia, y así se construye la ciencia, la filosofía, así se construye la ética, iremos viendo de qué manera se construye esta ciencia, cuál es la metodología de pensamiento de esta ciencia para que nos va a ayudar a tomar decisiones no al ahí se va, como decimos. El relativismo probablemente me lleve a ser feliz, pero muy probablemente no, porque no necesariamente se basa en la verdad, se basa en las opiniones, en el sentimiento del momento.
En cambio, cuando uno toma decisiones por la ciencia de la ética, son decisiones que se toman firmes y que me van a llevar a ser feliz, si son las decisiones correctas. Entonces, cuando yo les planteé que si quisiéramos ser felices y cómo le hacemos, yo les diría que la mejor definición de la ciencia de la ética es que la ética es una ciencia que me ayudará a ser feliz y me ayudará a ser felices a otros. ¿Por qué a otros? Porque fíjense que cada acción que yo hago, cada acto humano que yo hago, es como una piedrita que tiramos en un charquito, en un estanque, en un laguito. ¿Qué pasa cuando tiramos una piedrita? Tiramos una piedrita y empieza a hacer círculos concéntricos, ¿verdad? Así. Pero ¿qué pasa si alguien más tira una piedrita cerca? Va a llegar el momento en donde los círculos de acá peguen con estos y entonces cambia el círculo. Es decir, mis acciones afectan a otros. Entonces, mis decisiones pueden afectar a otros para bien o para mal. Por eso, si quieres ser feliz, espero que escuches todos los episodios en donde les explicaré la receta científica, racional de la ciencia que me va a ayudar a ser feliz, que todos en nuestro corazón añoramos ser felices, pero no nos han dado el camino para llegar a ser felices. Entonces, la ética es una ciencia racional que con una metodología universal me permite llegar a verdades objetivas. En este caso es la ciencia que me va a ayudar a ser feliz. Y ojo, yo les había dicho, en el relativismo ético se maneja mucho la palabra tolerancia. Toda opinión es igualmente válida. Aquel que me dice esta mesa es roja, o es amarilla, o es negra. Pues no es cierto, solo hay una respuesta verdadera, la mesa es negra, ¿no? Todos los demás están equivocados, ¿sí? Entonces, aquí se maneja el clima del respeto. Tenemos que hablar mucho más del respeto y promover el respeto. ¿Qué cosa es el respeto? Es lo que necesitamos para construir ciencia. Ciencia biológica, ciencia filosófica, ciencia de la ética. ¿Qué es el respeto? El respeto es hacia la persona, pero no necesariamente a lo que dice. Yo tengo la obligación de corregir al que yerra, con mucho respeto, ¿sí? Y entonces quiere decir que no toda opinión es válida y correcta. A la persona que la dice, siempre la tengo que respetar. Volvemos al ejemplo de la mesa. El que llega y dice, esta mesa y esta taza es negra, es verdadero, y con todo respeto le digo, efectivamente, está usted correcto, ¿no? ¿Qué pasa con el que me dice que es amarilla o que es roja? Cero tolerancia, que quiere decir, yo no puedo aplaudir y decir, sí, la mesa es negra, como no le podría aplaudir y decir al que se quiere soltar la piedra, pues no pasa nada, ¿y tú? No, pues tengo que tener la mano para que no se lastime, para que no le caiga la realidad encima y tenga un mal, para que no sea infeliz, ¿verdad? Entonces, yo tendré que decir con todo respeto, me parece interesante tu propuesta. ¿En qué la basas para decirme que la mesa y la taza son rojas? Ah, pues que lo digo yo y todos tenemos derecho a decir lo que opinamos. Efectivamente, todos tenemos derecho. Pero mira, yo fíjate que traje unos colores, en México se llaman Prismacolor, que aquí dice negro. Y mira, yo lo contrasto y es igualito, ¿no? Y aquí traigo otro que dice rojo. Yo lo pongo aquí encima, que son el color de mis uñas, y pues mira, no, es diferente el color. Este es rojo y este es tal, ¿no? Entonces, puedo traerle la paleta, a lo mejor de colores de pinturas para casas, que en México se llama Comex, y le contrasto. Entonces, con todo respeto, lo acerco a la verdad. Ese es el respeto hacia la persona, no hacia la opinión que pudiera ser un conocimiento erróneo, ¿sí? Hay un gran documento, porque hay veces que nos cuesta hacerlo, ¿verdad?, del Papa Benedicto XVI, que se llama Caritas in Veritate, que quiere decir la caridad en la verdad. Quiere decir que uno debe de promover la verdad, y a veces en la desesperación de quererla promover lo hacemos de manera irrespetuosa, ¿verdad? Pero con todo respeto, yo debo acercar a la persona a la verdad, con toda caridad debo acercarlo a la verdad. Y también, que esto se olvida, ¿sí?, no puede haber
amor o caridad sin verdad, ¿sí? La verdad va unida, digo, la caridad va unida a la verdad. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo que se droga, yo lo amo tanto, tanto a mi hijo con un amor incondicional que yo no puedo decirle a este hijo, oye, voy a ir al súper, dime qué drogas te hacen falta, porque quiero que seas tan feliz que dime qué te hace falta y paso por la marihuana o la heroína o la cocaína. Pues no, eso no sería verdadero amor porque está fuera del tono de la verdad. Yo sé que la verdad es que quien está en adicciones, pues no le causa ni un bien como persona, no le causa un bien físico, no le causa un bien psicológico, no va a haber un bien matrimonial, cuántos matrimonios se deshacen por este tema, un bien familiar, un bien social, puede llegar a temas muy graves como matar por conseguir la droga. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Porque lo amo muchísimo, no, yo no le puedo conceder todo, yo no puedo ese amor alejarlo del bien y de la verdad para esa persona. Entonces no se les olvide, Caritas in Veritate de Papa Benedicto XVI nos enseña cómo hay que defender la verdad, posicionar la verdad, ¿no? Enseñar la verdad con mucha caridad, ¿no? Cuando llega una mujer embarazada en una circunstancia difícil, hay que recibirla con mucha caridad, con mucho respeto, pero también tengo que amarla en el tono de la verdad. Me tiene que preocupar la verdad de saber que si ella elige por el aborto, a ella no le va a ir nada bien, no solamente al chiquito, ¿verdad? Y entonces yo tengo que presentarle con mucha caridad cuál es la verdad de lo que sucede si ella toma esa decisión. Y también con mucha caridad darle otras opciones que sea real, que yo la pueda apoyar para que llegue a esas opciones, como sería la adopción, como sería ayudarle como madre soltera, ¿no? El acompañamiento durante todo el proceso y posteriormente al nacimiento del bebé. Eso es posicionar la verdad con caridad. Entonces, resumiendo, la ética es una ciencia racional que me ayuda a tomar decisiones que me van a llevar a ser feliz y me ayudan a tomarlas como una ciencia que es universal, cosas que hay cosas buenas en sí, se llama, hay bienes intrínsecos, cosas que sí están bien, ¿no? Y yo no tengo que estarles buscando que están mal, ¿no? La fidelidad durante 50 años y celebrar un matrimonio de 50 años, la celebración, es un gran mérito, es un bien ético, ¿sí? Un bien en sí, para ese matrimonio, para la familia, para los hijos, para la sociedad. Y hay cosas que están en sí mal, se llaman el mal intrínseco. Hay cosas que en sí están mal. Matar siempre está mal. Está mal matarme a mí mismo, cometer un suicidio. Está mal matar a alguien sin importar si viene enfermito o no. Una de las grandes cosas que yo aprendí con el profesor que estudié, que se llama Lejeune, es que la medicina está ahí para terminar con las enfermedades, pero nunca para terminar con los enfermos. Si yo tengo un niño que hasta ahora no puedo curar, pues tendré que seguir investigando, tendré que acompañar a la familia sin poderlo curar, pero acompañarlo el tiempo que pues Dios decida que ese paciente esté aquí con nosotros, ¿no? Pero nunca, nunca va a ser lícito que yo mate porque yo no puedo curar a un enfermo. Entonces, como no lo puedo curar, lo mato. Tema de eutanasia, tema de aborto, porque en sí siempre matar está mal. Entonces, es una ciencia que me lleva a conclusiones verdaderas, verdades objetivas, reales, y en ella se debe de manejar el clima del respeto hacia la persona. ¿Qué estudia la ética? Así como las matemáticas estudian los números, la medicina estudia enfermedades humanas, ¿sí? La ética estudia lo que se llaman actos, ¿sí? Actos humanos. Enjuicia actos, nunca personas. Mucho cuidado con un argumento relativista que hoy se va posicionando. Te dicen, ¿quién eres tú para juzgar? Entonces uno se siente así como, hoy ya no voy a decir nada, ¿no? Y la verdad es un enunciado incompleto. Entonces yo siempre los invito, yo no soy nadie para juzgar qué, ¿sí? Para juzgar personas, efectivamente. Yo no debo juzgar personas, porque eso no es quehacer de la ética. La ética jamás juzga personas, juzga actos, ¿sí?
Pero la ética sí juzga actos. Entonces yo no puedo enjuiciar personas, pero sí puedo enjuiciar actos. Esa es la materia, el quehacer de la ética, ¿sí? Ejemplo, enjuicia el robo, materia de la ética, pero no enjuicia a la persona que roba. ¿Cuáles son las ciencias que juzgan a la persona que roba? Pues la ciencia del derecho, ¿no? Entonces la ciencia del derecho no dice, hubo un robo al banco tal, ¿no? Y le vamos a dar una pena de cárcel de tal, ¿no? No juzga el hecho, juzga a la persona el derecho. El derecho sí juzga y dice, juzgamos al tuercas que se robó 2 millones de dólares de tal banco y le vamos a dar una sentencia de tanto. Esa es materia de derecho. La materia de la ética es juzgar personas y decir el robo objetivamente está mal, siempre está mal y sin nombrar incluso a la persona. Cuando tenemos clases de ética siempre decimos presenta los casos en anonimato, porque yo no voy a juzgar a tal persona que ha hecho este acto que está mal. Voy a juzgar el acto en sí. Entonces ya les hablé de una palabra ahí que se llaman unos apellidos, ¿no? Los actos, nosotros podemos hacer 2 tipos de actos. Podemos hacer actos humanos y podemos hacer actos del hombre. La ética enjuicia los actos humanos, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Fíjense, los actos del hombre son aquellos que hacemos por un determinismo biológico. ¿Qué quiere decir? Sucede. Por ejemplo, ahora que estuvo ponerse el aparatito del oxímetro, te ponías tu aparatito en tu dedo y pim, pim, marcaba y decía, tienes una oxigenación de 98, ¿no? Pues ese es un acto del hombre. Sucede. Y si alguien tenía 70 de saturación, decía, señor, ¿qué mal está haciendo? ¿Cómo de que tiene 70? Está en peligro, ¿no? Pues no, pues él me iba a decir, pues yo no hice nada, yo no hago nada, solito sale, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos late el corazón? ¿Qué temperatura tenemos? Todo el proceso digestivo respiratorio son actos del hombre. No son enjuiciables por la ética porque son involuntarios. Me pasan, me suceden. En cambio, los actos humanos son aquellos actos que son enjuiciables por la ética porque son actos donde interviene la voluntad, ¿no? Por ejemplo, escribir es un acto humano. Yo no voy caminando y se escribe una poesía. Yo tengo que tomar una pluma, pensar, hacer el trazo, redactar lo que quiero decir. Es un acto superhumano. El quehacer científico y médico es un acto humano. Los abortos provocados no se hacen solitos, alguien los hace, ¿no? Y no puedo decir, es que no está ni bien ni mal porque yo no decidí. No, tú decidiste hacer lo que te dijo alguien más, pero es un acto humano y es enjuiciable por la ética. Entonces quisiera yo preguntarles y que lo reflexionen y ahorita lo vamos a contestar. ¿Comer es un acto humano o es un acto del hombre? A lo mejor algunos de ustedes pensaron, es un acto del hombre. ¿Y por qué sería un acto del hombre? Porque es un acto que sucede. ¿Me da hambre? Nadie controla que le dé hambre. Es más, apenas dices, me voy a poner a dieta y te da hambre solito, no te puedes apagar eso. Es un determinismo biológico, ¿sí? Entonces, el instinto del hambre es un acto del hombre, sucede, ¿sí? ¿Por qué sucede? Porque se apachurran las glándulas salivales y entonces se secreta salivita y entonces te da hambre, ¿verdad? Sobre todo si vas al súper antes de la hora de comer, pues empieza a encenderse esto, pero solito, ¿no? Entonces, todo el proceso digestivo, que el estómago produzca los jugos gástricos para que se deshagan los nutrientes, que se apachurre la vesícula biliar para que se desintegre ese chicharrón o ese aguacate que me comí, todas son actos del hombre. El proceso digestivo, que se absorban los nutrientes, sucede, no lo hacemos incluso sucede de manera involuntaria. En cambio, también, que otros probablemente lo pensaron, hay una parte de comer que es un acto humano. Yo decido a qué horas como. Yo decido aguantarme el hambre porque puedo tener hambre ahorita, pero pues no puedo estar comiendo. Entonces es algo que yo decido cuándo como, cuánto como, ¿sí? ¿Qué como? ¿Con quién como? ¿Verdad? Entonces, esa parte del comer, de decisión, que es un acto de la voluntad, sí es un acto humano.
¿quiénes podemos hacer actos humanos? Solamente las personas, seres humanos o individuos humanos que son sinónimos, porque nosotros podemos hacer decisiones. Los animalitos no. Los animalitos solo hacen actos del perro, actos del gato. No hacen actos ni gatunos ni perrunos, ¿no? Un perrito tiene hambre, el pollo está gelatinoso ahí en el escurridor de la cocina, el perrito brinca y come, porque tiene hambre, ¿no? En cambio, nosotros pasamos por la cocina y nos dicen, pues, ay, que acabo de comprar el pollo, pues nos morimos de hambre, pero uno controla el hambre y dice, no voy a comer. ¿Cómo no voy a comer así de desagradable? Al menos espero a que me lo corten, fileteen y me lo pasen por mantequillita. Y si la abuelita hace un guiso, un mole de pollito, pues puedo esperarme 3 horas a que esté listo. Puedo controlar ese acto del hombre, digo, porque quiero esperar a que me sirvan rico. Entonces, solo nosotros podemos hacer actos humanos libres. Ese será nuestro siguiente episodio.